Era conocido en España y el resto de Europa. En 1983, Menudo firmó un multimillonario contrato por 6 años con RCA Internacional. Su base de fans en América creció, especialmente entre los jóvenes, como lo evidencia Menudo on ABC, una serie de anuncios musicales de 4 minutos transmitidos por la ABC en su contenedor televisivo infantil juvenil de los sábados en la mañana durante la temporada del otoño de 1983. También interpretaron el tema principal de Rubik The Amazing Cube de ABC, así como los diversos videos musicales. Durante dicho programa, en ese año, también lanzaron su álbum A Todo Rock, y la alineación en esos tiempos eran Red Reyes, Rorro Rosselló, Ricky Meléndez, Charly Mazó y Johnny Lozada. Canciones como Zumbador, Chicle de Amor, Indianápolis y el gran éxito de la canción Si tú no estás. Si tú no estás junto a mí. Para el año 1985 se unieron los fans en un gran certamen, La Chica Joven de Menudo, una creación de René Zayas y productor del mismo. Este certamen duró 5 años. Este certamen no fue un certamen de belleza, sino de conocimientos y trayectorias del grupo. El certamen también se celebró en México, Nueva York y Texas. En 1984, Johnny Lozada fue sustituido por Robbie Rosa, ahora conocido como Robbie Draco Rosa o Draco Rosa, quien nació en Nueva York, Estados Unidos. Con Robbie, Menudo lanzó su primer álbum en inglés, Raging Out, que presentó el tema Like a Cannonball para la película Cannonball Run 2, y su primer álbum en portugués, Manía, ambos con versiones de algunos de sus éxitos. La gira respectiva tuvo lugar en Estados Unidos y Brasil durante el primer semestre de 1984, con llenos totales en los lugares donde se presentaban. En septiembre de 1984, Ricky Meléndez, quien era el único miembro original restante, abandonó el grupo en un concierto masivo celebrado en su ciudad natal, Caguas, Puerto Rico. Se convirtió en el único miembro de Menudo en permanecer 7 años en el grupo y fue reemplazado por Ricky Martin, quien es el integrante Menudo más popular en todo el mundo después de salir de la agrupación. Con él, Menudo continuó el éxito y su popularidad llegó a las Filipinas y algunas partes de Asia, incluido Japón. Menudo también hizo comerciales en inglés para Pepsi, Scope, McDonald's y Crest, y durante este tiempo también hizo una aparición en el popular programa infantil latinoamericano Plaza Sésamo. Durante ese tiempo, Menudo celebró una exitosa gira en Brasil, actuando frente a cientos de miles de fans, tanto así que se realizaron denuncias de que se habían sobrevendido boletos para los conciertos de esta exitosa gira realizada por el Brasil. En un concierto en Río de Janeiro, la capacidad era de 60.000, pero fueron vendidas 70.000 entradas. 2 mujeres murieron. En Sao Paulo, la capacidad del estadio era de 100.000 y se sobrevendió con 200.000 personas. El grupo continuó lanzando varios álbumes en español, portugués e inglés, además de interpretar el nuevo tema de Spartacus y El Sol Bajo el Mar en Nickelodeon. En 1985, la película Mixed Blood presentó escenas en donde Menudo aparece indirectamente, como una en la que hay un cartel de Menudo en una pared y otra en la que se ve unos personajes que se detienen en una tienda llamada Menudo Manía. Y en la serie Miami Vice es nombrado como algo grande al comentar Don Johnson, el protagonista de la serie: "Hay tanta gente aquí como si se estuviera en un concierto de Menudo", refiriéndose en una escena dentro de un centro comercial. En 1986 viajaron unos meses a la Argentina, donde grabaron el programa Menudo por Siempre Amigos, que se emitió por el Canal 11. Durante el casting, ningún miembro podía tener más de 16 años ni presentar vello facial. Al ser un producto de exportación para Latinoamérica, fue necesario que los actores argentinos participantes
Entre ellos, Pablo Rago, quien recién había participado en la película argentina ganadora del Oscar La Historia Final, y Adrián Suar, que acababa de terminar su labor en Pelito, utilizaran un acento español neutro, lo que convirtió a la telenovela en un programa humorístico de culto. En 1987, Menudo inició su etapa rockera, muy controvertible y no tan exitosa como sus anteriores. Robbie Rosa, la voz y alma del grupo en ese momento, decide renunciar por diferencias con la administración y es sustituido por Rubén Gómez. Con este nuevo integrante, Menudo queda constituido por Sergio González, Ricky Martin, Raymond Acevedo, Rubén Gómez y Ralph Rodríguez. Este último, en varias presentaciones, era sustituido por el exintegrante Charly Mazzò, ya que muchos consideraban que no estaba listo para asumir la responsabilidad que era ser integrante Menudo. Durante 1988 y 1989, Menudo lanzó discos como Sombras y Figuras, Son of Rock y Los Últimos Héroes. Con esta trilogía, el grupo Menudo regresó a Venezuela realizando una miniserie titulada Los Últimos Héroes, con la televisora venezolana Radio Caracas Televisión, protagonizada por Menudo y Mimi Lazo. Regresaron a Estados Unidos con Los Últimos Héroes, su disco homónimo. En esa época vendió más de 40,000 copias en Estados Unidos, devolviéndoles por un corto tiempo su fama a este país. Ángelo García fue sustituido a principios de los 90 por César Abreu, quien renunció llevando solo 7 meses en el grupo, dándole paso al primer extranjero en cantar en el grupo, Adrián Olivares, mexicano de nacimiento, para luego entrar en un ciclo de adversidades y desavenencias que le costaron la popularidad y el respaldo del público. ¿Y qué piensas tú? ¿Crees que con la salida de Robbie Rosa a Menudo termina su época dorada? Haznoslo saber en la cajita de comentarios. Amigos, muchísimas gracias por ser parte de este canal y de este contenido. Por favor, no olviden suscribirse, darle like y comenten todo lo que ustedes quieren. Recuerden también que con su donación yo a cambio les entregaré un sticker de super me gusta que los distinguirá como unos auténticos fans de Menudo y de nuestro canal. No siendo más el motivo de la presente, les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro.